Oye, Gerard, pues la plática de hoy va en función de la planeación adecuada de la cadena logística. Ahorita platicábamos un poco de qué era lo que íbamos a ver ahorita. Pues bueno, creo que cuando a mí me surge la idea de este episodio, yo me circunscribí a la revisión en origen. Sí, claro. Pero hay muchas cosas que se derivan de una revisión en origen y creo que nos quedaríamos cortos si solamente hablamos de la revisión en origen, ¿no? Entonces, de una planeación adecuada, creo que es un tema mucho más amplio y más interesante, ¿no? Sin duda, sin duda. Fíjate que la revisión en origen, que ya tiene algún tiempo funcionando, es, para mi gusto, un segundo paso. Lo primero que tienes tú que hacer, si te dedicas a esto de importar mercancías, sí, es planear correctamente tu cadena logística desde analizar qué vas a traer, primeramente, y en función de ello, qué tienes que cumplir en términos regulatorios y de pago de contribuciones ante el gobierno mexicano para poder importar. Sí. Después tienes que voltear a ver a tu proveedor para que tu proveedor haga las cosas bien. O sea, si tú no tienes eso controlado, vas a batallarle. En nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que a veces, y eso es a lo mejor un mal cultural, como mexicanos no nos la creemos que somos el cliente, ¿no? Y de repente te sorprenderías de ver empresas grandísimas que compran grandes volúmenes de contenedores a empresas en el extranjero, y cuando hablas tú con los encargados de hacer la coordinación logística para pedirles que tengan mejores prácticas de comercio exterior, dicen, no, es que si yo le compro vamos a pensar, al alemán, no va a adecuar su manera de mandarme la mercancía, de acondicionar el empaque, de meter el arte del producto a mis necesidades, porque pues yo no soy más que el cliente. Y te quedas, wow, o sea, tú eres el cliente, tú pagas, ¿no? Claro. O sea, si yo fuera el cliente y le voy a comprar al tipo a lo mejor $800,000 de mercancía, no se me pega la gana que no pueda poner una etiqueta en idioma español correctamente para cumplir una norma, o que no me acondicione un producto con la madera adecuada, etcétera, ¿no? O sea, el tema es que a veces no nos la creemos y entonces no planeamos con el proveedor que haga las cosas bien. Y eso trae consigo consecuencias que obligan, y ahí viene la revisión de origen, obligan a que en el punto de entrada, o sea, en México, hagamos cosas que tendría que hacer el proveedor. Claro. Si tú le compras a Amazon un teléfono que va a llegar a tu casa, pues tú asumes que Amazon se va a encargar de que el teléfono llegue a tu casa correctamente. Sí. El modelo que compraste, con las especificaciones, con los cables, etcétera. Y a veces cuando compran en comercio exterior, algunos de los clientes que nos han tocado atender en el pasado, te das cuenta que a veces compran una cosa y les mandan otra, o se las mandan incompleta, o les mandan de más. Y eso te obliga a que tengas que en el punto de entrada corregir los múltiples errores que tiene el proveedor. Sí. A veces no solamente es en la integración de cómo te manda la mercancía, a veces son los documentos. Te sorprenderías de ver empresas que exportan a México mercancías para grandes contribuyentes mexicanos, que es el momento que después de años de hacer lo mismo, no pueden integrar correctamente una documentación para un despacho. Claro. Es decir, el gobierno mexicano es piqui, ¿no? Es chistosón. O sea, tú vas a lo mejor a Europa y les preguntas cómo manejan el tema del Telecue, el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea, y te vas a dar cuenta que ellos son mucho menos requisitosos, sí, para el llenado de los documentos. El gobierno mexicano sí lo es. Pero pues, si ya lo sabes, pues ponte las pilas, ¿no? O sea, claro, llena bien tus documentos, y eso, todo ese tipo de cuestiones hace que tu planeación logística se complique. Entonces, la recomendación siempre es a los clientes, en nuestro caso desde la óptica de Chrome, ¿no? Es déjame intervenir hasta donde tu confidencialidad lo permita, en la planeación, para que te dé recomendaciones de cómo pedirle a tu proveedor hacer las cosas bien, y entonces llegas a recomendarle la revisión de origen, que es lo que originalmente, claro, íbamos a platicar, ¿no? Sí, después de tener una comunicación extensa y de, como bien decías tú, exigir más de tu proveedor, ya se puede pedir la revisión en origen. Pero sí, resumiendo todo esto, creo que la primera recomendación sería una comunicación más estrecha con tu proveedor y pues creértela, ¿no? Porque curiosamente, bien decías tú, creo que es un tema cultural. Sin duda. Nosotros apretamos a proveedores mexicanos
y nos apretamos entre nosotros. Claro. ¿No? Bueno, nosotros como agencia aduanal, claro, nos aprietan, o sea, tú tienes un margen de error de ese tamañito, ¿no? En el episodio pasado lo platicábamos con Chan, que nos aprietan año con año, ¿no? Pero a lo que voy es, no lo hacemos con el proveedor alemán o el italiano o el chino, dependiendo. Y creo que no lo hacemos, porque pues es que ya tienen su forma de trabajar, ¿no? Y pues ellos sí no se salen de la línea. Y, o sea, son varios factores que intervienen aquí, pero creo que todo se regresa a la parte cultural. Y ni siquiera celebras contratos, Rolando. O sea, de repente tú ves que hay empresas que tú les preguntas, oye, le compraste X producto de manera masiva y a lo mejor son 100 contenedores que te van a llegar en X temporada. Sí. ¿Tienes un contrato celebrado con ellos? En ese contrato tú lo sujetaste a obligaciones a él, que en el caso de que las cosas salgan mal se hace responsable de lo que le tocaba hacer a él. Sí. Y te sorprenderías de ver que simplemente como quien va al Walmart a comprar, y yo agarré y me lo llevé y es mi baby llevarme esto. Y como esto así no funcionan las cosas, ¿no? Y eso también tiene que ver con una planeación que tiene que venir desde la interna. O sea, porque a veces el proveedor deja de hacer cosas, pero porque tú ni siquiera le dijiste que tenía que hacerlas. Claro. O sea, y ahí es donde a lo mejor las áreas de comercio exterior de los clientes tendrían que ser más cuidadosas en planear esto. O sea, nos hemos topado con empresas que tienen un área de compras que está totalmente separada del área de comercio exterior. Entonces la persona que compra no voltea a ver al experto que debería de darle las recomendaciones. Ya compró, ahora sí hazte bolas, ¿no? Y como ya compré, ahora sí consígueme que me lo traigan. No. Y contratas a un tercero que a lo mejor no es ni siquiera quien está con tu agente aduanal en comunicación. Entonces la comunicación está como que partida en 20 pedazos. Sí. Y cuando llega la mercancía dices, madre mía, pues nunca te dijeron que requerías esto, nunca te dijeron que tenías que empacarlo así. Sí. Un ejemplo a lo mejor que parece muy burdo, pero algo tan sencillo como que la madera tiene que venir tratada, ¿no? El gobierno mexicano tiene años que implementó una norma emergente de sanitaria y te sorprenderías de ver cuánta madera se queda en los puertos derivado de que no es el momento que no se entera el proveedor que tiene que mandarte un pallet que tiene que tener un sello, un certificado. Claro. Bueno, no lo traen. Sí. Y eso es costo. Bueno, a mí me ha tocado estar de los dos lados, ¿no? Pues del lado de Chrome, que es el proveedor de servicios en logística, y del lado del importador por parte de cervecería. Así es. Nosotros compramos una maquinaria de Italia. Y creo que aquí interviene otro factor, no solamente cultural de acá, sino cultural de allá. Pensamos que porque son de Europa es gente bien hecha. No. O sea, y porque son del viejo mundo y no sabes la pesadilla que yo tuve con ellos. Y reconozco que hubo una mala planeación de parte de Heroica. Compramos el túnel de pasteurizado, es enorme, que es la máquina más grande de la fábrica. Y fatal. No, nos quedaron mal, nos pospusieron, creo que se retrasaron más de medio año en la entrega de la maquinaria. Imagínate. Y bueno, el importador de acá, que es una empresa que se dedica a revender ese tipo de maquinaria, pues bueno, ahí también se las vio negras con nosotros, pero es decir, mi comentario es para no cargarle toda la culpa al mexicano. O sea, no, de repente el proveedor te pasa que no, que es un proveedor poco serio y poco profesional. Y es que ahí es donde a lo mejor desde la selección del proveedor se vuelve importante. Mira, ya entrando en materia de revisión de origen, por ejemplo, ¿no? Sí. La revisión de origen luego la confundimos con el previo en origen. Sí. Hay tres maneras de hacer comercio exterior asegurándote que la mercancía que te están mandando es la correcta. Que hagas a la antigüita la revisión de la mercancía en el punto de entrada. No me refiero a la revisión que hace la autoridad, que esa es facultad del gobierno mexicano. Me refiero a la revisión que tú como particular a través de tu agente aduanal revisas. Pues el previo, ¿qué tiene? Costo. ¿Qué hace? Es invasivo, te puede dañar tu carga y además te genera tiempos muertos porque los puertos mexicanos están diseñados como puertos de paso de mercancía, de entrada y de salida, no de almacenamiento y de maniobras.
Sí, ciertamente las terminales han hecho su esfuerzo buscando tener espacios adecuados para poder hacer maniobras de consolidación, desconsolidación de carga, adecuamiento de mercancías, pero en realidad es que no están diseñados los puertos mexicanos para eso. O sea, los puertos en el mundo en general son para entrar y salir, no para ir a revisar, ¿no? Las aduanas revisan, los puertos están para agilizar la carga. Sí. Pero bueno, ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es el del previo en origen. Esto quiere decir empresas que en Asia, en Europa, contratas y te revisan la carga. ¿Para qué? Empresas privadas. Privadas. Que tienen o que te pueden emitir un certificado válido ante la aduana de México. No, es que esa es una buena pregunta, un buen comentario. El certificado tiene, digamos que un peso para que el que va a hacer la declaración, que es el agente aduanal mexicano, Ajá. tenga información suficiente para hacer su pedimento. El certificado no te elimina ninguna de las responsabilidades como agente aduanal o como importador tienes. Si tú la mercancía que importaste, en lugar de ser un teléfono, es un teléfono celular, ¿no? En ese momento, aunque el documento que te emitieron en origen decía teléfono, si tú declaraste teléfono y traes teléfonos celulares, estás en un problemón. Sí, y eres tú, no el tipo que contrataste. Claro, a ver, en ese sentido la aduana es pragmática. En ese nada más, ¿eh? En ese. Ahí, O sea, sí, me queda clarísimo. No, pero bueno, ahí dice, pues a mí no me importa que tu papelito de es tu un tema proveedor tuyo con tu proveedor de particulares. Claro. Que bien te pudiste haber puesto de acuerdo con él y ponle lo que yo quiera que pongas, ¿no? Por eso la aduana mexicana no le da ningún peso a eso. Muchas empresas usan esto exitosamente, quiero decirles. O sea, la realidad es que sí es un buen mecanismo para empresas que no están de alguna manera en la posición de buscar la revisión en origen, que es el tercer mecanismo. Ya. Entonces está el previo normal, el previo en origen. El previo normal, o sea, para que entiendan, aquí. Aquí en México, No, en cualquier puerto o aeropuerto de México. Sí. El previo en origen es el chinito, el español, el que tú me digas, en el origen, revisa la carga, lo que yo haría en México, y entonces me manda un reporte. Sí. Hay muchas empresas que se dedican a eso y los reportes ciertamente ya están muy profesionalizados y sí le permiten a la gente aduanal, sin revisar la carga, poder hacer su pedimento. Acuérdense que el pedimento es un documento en el que la gente aduanal es ilimitadamente responsable de todo lo que declara. Si yo declaro que el papel que está en el pedimento es de origen alemán y el papel en algún lugar recóndito, que yo estaba complicado que lo viera, dice China, el problema es mío, porque yo declaré Alemania. Claro. Y hay sanciones previstas que pueden ir desde la sanción económica hasta incluso puedes perder tu patente de agente aduanal y otras luego cosas mucho más graves. penal, ¿no? Penal incluso. Sí. Entonces, sí se vuelve muy importante tener información puntual. Este previo en origen sí funciona. La revisión en origen, que no confundir otra vez con el previo en origen, es un registro que una empresa mexicana que se dedica a importar, que tiene padrón de importadores, que ha importado cantidades que van arriba de los 5 millones de dólares por año en promedio, puede obtener un registro. Ese registro que te brinda la posibilidad de que tú como importador a la gente aduanal le digas, no me vas a revisar mi carga. Mi cadena logística es controlada y yo con esa cadena logística te puedo garantizar que tú nunca vas a declarar una cosa por otra. Ni de más, ni de menos, ni diferente. Ese registro implica que tengas ciertas obligaciones también como contribuyente. O sea, no es una licencia para hacer lo que tú quieras. El gobierno mexicano se reserva el derecho de también revisarte. Es decir, el hecho de que tú apliques la revisión en origen no limita en ningún sentido las facultades de comprobación del gobierno mexicano. Te toca rojo, te encuentran una cosa por rota, te cae la voladora, exactamente igual que si lo hubieras hecho sin revisión en origen. Nada más que la responsabilidad es totalmente, en este caso, del contribuyente, del importador. Hay un excluyente para el agente aduanal que por razones obvias declaró lo que los documentos señalaban. No tenía manera de saber lo que venía dentro de los bultos, ¿no? Otras obligaciones del importador es que presenta un reporte anual que tiene que ver con su margen de error. Es decir, el gobierno mexicano entiende que aun con revisión en origen, aunque tú seas cuidadoso y selecciones correctamente para qué le vas a usar, las cosas pueden pasar. Yo siempre les digo que eso es comercio exterior, no física cuántica, y suceden las cosas. O sea, de repente se equivocó la persona que consolidó y el pallet de la derecha lo metió al contero de la izquierda y así. O el que contó. El que contó mal, así es. Entonces, la autoridad te dice, bueno, cuando te pase eso, tú calculas, hay una fórmula, un margen de error.
Ya. Y este margen de error me lo declaras en una declaración que haces de manera anualizada para poder identificar ciertos factores que van a impactar en tu autorización con revisión en origen. Y también pagas un derecho anual, es decir, hay un mecanismo previsto por parte de la ley mexicana para controlar esta revisión de origen. Pero sí es algo que para empresas en las que ya tienen un control de lo que hablábamos al principio, su cadena logística bien integrada, está hecho pero que ni mandado a hacer. Porque si tú eliminas la revisión de la carga en el puerto de entrada, en términos de importación, le bajas en costo, yo creo que entre el 30 y el 40% de tu costo en puerto, en términos de los paquetes de maniobras que hay. Que ya es un dinero, ya para empresas de gran volumen es un filón importante de dinero. Además, reduces tus inventarios porque no tienes que traer con tanta anticipación la mercancía. Es decir, hay puertos en los que tú, para poder hacer un reconocimiento, te puedes ir a 3 y 4 días de espera para que te pongan la mercancía en sin sitio. Sí. Hay mecanismos para atenuar esa cantidad, pero es un hecho que tú, si vas a revisar la carga, le vas a meter mínimamente un día adicional a tu proceso de despacho. Mínimamente. Ese es el mejor de tus escenarios. Y te puedes ir a 3 días, ¿no? Entonces, tiempo y es costo. Pero además vivimos en un país en el que lamentablemente la inseguridad, pues todos la conocemos, no digo nada nuevo, ¿no? Si tu cadena logística la tienes controlada de tal manera que haces revisión en origen, nadie va a abrir tu contenedor o tus bultos. Si sale con desaduanamiento libre al momento de pasar por aduana mexicana, tú vas a recibir tu contenedor o tu carga tal y como la cargaron. Esto quiere decir que no hay ojos que vieron tu mercancía. Ya. Es evidente que la fuga de información... O sea, no solamente te optimiza tu cadena logística, sino también te protege ante cualquier siniestro del crimen organizado. Por ejemplo, ¿no? No, o sea... Pero incluso para temas de línea de responsabilidades con aseguradoras, ¿no? Ya. O sea, tú imagínate que tienes un contenedor cuyo sello, porque los sellos metálicos que llevan el contenedor pues quedan registrados, ¿no? En el Bill of Lading vienen así. Va a llegar exactamente desde Asia hasta tu planta. Y cuando abres, tú tomas evidencias del sello que abriste, lo conservas, y en ese momento te das cuenta, perdón, ya le pegué al micrófono, te das cuenta de que la mercancía que viene adentro es diferente o viene dañada o lo que sea, y quieres hablar con el seguro. Si tú lo hiciste previo, pero hiciste 40 cosas con tu carga en el punto de entrada, ahí te encargo el de línea de responsabilidad. Las aseguradoras, claro, tú las conoces, ¿no? A ver, nada más para aclarar, desde Asia dijiste, puede ser desde la fábrica del proveedor. Claro. O sea, no es un tema, digo, diferenciando el previo en origen y la revisión en origen. La revisión en origen es desde la dirección que sale de Asia. Exacto. ¿No? Porque, bueno, uno podría, adelantarse a pensar, ¿no? Si esto se hace en el puerto de salida de Asia, pues bueno, igual y es, no sé, dime un lugar de Asia. Shanghái. No puerto, remoto. O sea, que no sea puerto, vaya. Bueno, pues vamos a pensar... Le cortas ahí porque ya nos vimos mal. Ya la regamos. X. Bueno, un código postal en específico de un área rural de Asia. Ok. De ahí viene con candado, no de Shanghái. No necesariamente. Es decir, por optimización de espacios y de tiempos, sí, lo que se estila es que tengan lugares de consolidación. Es decir, pueden ocurrir diferentes escenarios. Te pueden mandar tu contenedor a tu planta, tú lo consolidas y tu proveedor le pones el candado. Ya. Pero también puede pasar el otro escenario. Tú puedes mandar tu camión con tu mercancía al punto donde la empresa de logística que contrataste o la naviera te pide y haces la consolidación, ya sea en el puerto de origen o en un almacén externo, etcétera. Hay diferentes mecanismos. Sí. Aquí lo importante es que tu cadena logística esté blindada. Es decir, desde que el señor que te vendió hasta el punto de llegada, ¿quién va a manipular todo tu producto? ¿En qué Incoterm estás comprando? Porque acuérdate que también eso juega un factor. Sí. Si tú compras con un seguro contratado hasta Puerto Mexicano, pues estás blindado hasta Puerto Mexicano y te haces bolas con el flete doméstico, ¿no? Pero si compras a lo mejor un flete que tiene hasta tu planta, con seguros a tu planta,
pues ahí estás un poquito más cubierto, o a lo mejor te queda mejor comprar Ex-Works y tú te haces bolas con toda la cadena logística. Claro. Eso no afecta a la revisión en origen. La revisión en origen, ¿qué es lo que te va a decir? Que con respecto de los documentos que vienen para el despacho, el agente aduanal tiene la obligación de declarar la información exactamente igual. Si tú tienes un bill of lading cortado que dice que el sello es ABC, independientemente de que lo hayan puesto el sello en la planta en la ciudad asiática o en el puerto de salida en la otra ciudad asiática, ese sello te va a llegar a ti. Y en tu cadena logística tú tienes que tener los controles necesarios para saber quién manipuló tu contenedor. Cuando llega tu mercancía, tú vas a poder saber si te llegó lo correcto. Ahí es donde viene la parte importante. Sí. Que a lo mejor te tocó desaduanamiento libre, verde, ¿no? Y la cantidad que tienes en el contenedor dice 5 sillas, te llegaron 10. Tú tienes la obligación, al haber hecho revisión en origen también, y como cualquier otra operación, de hacer la corrección a tu declaración de impuestos, es decir, la rectificación del pedimento o un pedimento adicional de regularización de mercancías. Hay otros mecanismos ahí. Sí. Entonces, eso te va a impactar en tu margen de error, el que yo te decía del cálculo anualizado. Pero lo más importante que creo que debería de darle peso a las empresas que analicen este mecanismo es si me voy a ahorrar tiempo, si me voy a ahorrar costos, si voy a tener una cadena logística en la que voy a poder saber quién le metió mano a qué y voy a mantener la secrecía de mi producto hasta mi punto de llegada, porque a veces también incluso no, déjate que sea un tema de que te vayan a robar. Nosotros manejamos productos que son de clientes que traen a lo mejor campañas que son muy importante mantenerla en secreto industrial, ¿no? Claro. Si yo hago un reconocimiento previo en una terminal del puerto, pues con todo respeto yo no puedo controlar qué persona de la terminal es el montacarguista. Sí, por poner un ejemplo, mira, ya Coca-Cola va a lanzar un nuevo producto. Para que tengas una idea. O sea, que es eso lo menos grave, ¿no? Eso ocurre, ¿eh? Sí, eso sí, ocurre. claro. O sea, nosotros tenemos clientes incluso, ahorita me estoy acordando de uno en el aeropuerto, que llegó a agarrar los pallets que originalmente venían con toda la información, era muy transparente su cartón, el corrugado de protección, traía, no, pues este es un aparato electrónico de estas características, chalá, chalá, y se dieron cuenta de que estaban fugando información y que no solamente era información que iba en relación con el tema del robo, sino información de la competencia que estaba enterándose de que estaban trayendo X. Claro. Empezaron a mandar los pallets, de cuenta que le ponían una bolsa de basura negra alrededor y tenía el número de día afuera, nada más. Sí. Entonces, ese tipo de cositas las puedes ir acotando con la RO. Ok. A ver, Gerard, ahora sigue poniéndonos del lado completamente del importador. ¿Qué parámetro dirías tú que tienes que medir en tus operaciones para decir, sabes que yo soy buen candidato para meterme a ver un tema de revisión en origen? Okay. Sería el volumen, la periodicidad, la urgencia con la que traes las cosas, en fin, de tu tipo de mercancía que traes. Digo, para que el que está escuchando y que esté en un departamento de comercio exterior de una empresa diga, me meto a este tema, lo empiezo a tamalear, o de plano no, a mí no me aplica porque traigo un contenedor al bimestre, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, y pues, que me revisen aquí, aunque me tome 4 días, no me importa. Sí, está lo mismo. ¿No? Y me puede salir muy caro toda esta gestión de una revisión. Y el control no me conviene tener. Y el control me vale madres. Sí, mira, y yo diría que lo primero es, analiza si tu comercio exterior da para esto. O sea, el gobierno mexicano, por la razón que sea, puso un tope y dijo, si no importas de $5.300.000 promedio al año, no eres candidato. Ya. Ni apliques porque no te la voy a autorizar. Bueno, después, si tengo esa cantidad de importaciones, esas importaciones históricamente que he realizado, ¿cuál es su comportamiento? He encontrado diferencias, mis proveedores son gente ordenada, la documentación que me manda coincide con lo que está llegando, el etiquetado comercial de mis productos, el arte, el corrugado, dice la información que mis documentos señalan, porque eso también es un error muy común en las líneas de impresión de etiquetas, que luego se equivoquen y a lo mejor la información venga diferente, ¿no? Sí. Si tú reúnes una cantidad de información suficiente para asegurarte que tu proveedor
y tu cadena logística es confiable, eres candidato a ello. Ya. O sea, no importa que a lo mejor, en tu ejemplo, ¿no? Decías, oye, traigo un contenedor cada 20 días, pero ¿qué tal que a lo mejor es un contenedor cuyo valor sí te alcanza para aplicar para esto? O sea, aquí no te hablan de cantidad de TEUs ni de toneladas, te dicen valor. Ahora sí que money talks. Tu dinero alcanza, tú puedes ser candidato. Eres candidato, entonces a lo mejor te conviene, porque tu producto es tan valioso que vale la pena, nada más por el tema, ya déjate el ahorro, por el tema de no ser invasivo en la revisión en el previo, si te conviene. ¿Qué tienes que asegurarte? Otra vez, tu cadena logística, tu proveedor, tu documentación y una planeación adecuada. Por ejemplo, todos sabemos que para poder importar mercancías a México tienes que declarar en un pedimento una fracción arancelaria, que es el código con el que se identifica, ¿no? Y esa fracción identifica qué requieres cumplir y qué tienes que pagar. Si tú cuando vas a comprar un producto, no de entrada, te asesoras con un experto para que te diga cuál es tu correcta fracción arancelaria, tus requisitos, tus aranceles, te vas a meter en broncas segurito. Sí. Porque no vas a saber ni por dónde entrarle al toro a la hora que ya tengas el producto aquí en México y te enteres que a lo mejor tienes que pagar más de lo que tu planeación te permitía o un documento que no tienes. Entonces, tienes que hacer una buena planeación de la parte normativa, de la parte de costos, y si todo eso está blindado, cadena logística, tu planeación, tu documentación, estás listo para RO, eres candidato. Okay. Nosotros como Crom, por ejemplo, hemos sido impulsores de la RO desde que salió. O sea, nosotros nos llegamos a topar con empresas que tenían años siendo comercio exterior. RO, revisión. RO es, perdón, es que así le decimos, ¿no? Sí. Y que nunca nadie les había abierto los ojos de la RO. A lo mejor había hasta intereses creados, ¿no? Ve tú a saber. A lo mejor agencias aduanales que les cobraban un fee por hacer el previo y no les convenía decir no hagas previo porque ese fee me conviene ganármelo. A ver, nada más interrumpo ahí, perdón. Un cliente o un importador que es candidato para una revisión en origen, ¿cuál sería uno de los factores, uno de los argumentos que ellos utilizan para no hacerla? La inseguridad que les brinda su cadena. Okay. Es decir, nosotros vamos con clientes, o sea, sí. Oye, es que la revisión de origen tiene esto y esto y esto. Bueno, sí, pero sabes que mis proveedores no los confío mucho. Es que ya sabes cómo son, esta es del libro de texto, ya sabes cómo son los chinitos, que luego consolidan una cosa por la otra, o más o menos, o la clásica, esa ocurrió hace años, ojalá que ya no ocurra más. Es que cuando viene Navidad, luego el dueño de la fábrica en Europa le quiere mandar al director de la planta de México una caja de vinos y una pierna de jamón serrano al fondo, sin avisar. Ahí te encargo lo que requiere el jamón serrano y el vino, ¿no? O sea, sí. Te metes en unas broncas regulares. O sea, ese tipo de cositas son el estigma. Pero aquí la ventaja, y esa es la parte que ojalá logremos transmitir, es que la revisión de origen es como la credencial para un club deportivo. Tú la obtienes y puedes ir al deportivo una vez al mes o diario. Bueno, es tu baby. ¿Qué tienes que decirle a la gente de la autoridad que debe de tener tu autorización? ¿Con qué agentes aduanales vas a operar esa revisión de origen? Sí. ¿Y con qué transportes? Nada más. No vas a limitar si qué proveedores y qué mercancías. Tú decides con cuáles. O sea, a lo mejor hay empresas que tienen esa reticencia, ¿no? Por ese miedo que te acabo de decir, que podrían decir, bueno, este proveedor es chafa, pero este proveedor no. ¿Y por qué mato esta cadena logística si puedo meterla por este otro que no trabaja bien? Sí, igual y ahí defines, ¿no? Mi mercancía que viene por Altamira sí aplica porque el proveedor es bueno. Así es. La que viene por Manzanillo no, porque viene de China y no confías. Exacto. Y una limitante que sí es una limitante legal, que ahí sí ni modo, esa digamos que es excluyente de la revisión de origen, es cuando tu producto tiene un requisito que tienes que cumplir en el punto de entrada, no eres candidato a revisión de origen. Es decir, hay productos que por su naturaleza están regulados por autoridades diferentes a la aduanera. La Zagarpa, la Semarnat, la Cofepris, la Sedena, la que tú me digas. Y esas autoridades a veces, dentro de las autorizaciones que te brindan para importar, imponen como parte del requisitado que tienen que revisar la mercancía en el punto de entrada, ellos como autoridad.
¿Cuándo lo van a revisar? Antes de que lo sometas a la aduana mexicana a despacho. Entonces, esas operaciones naturalmente no tienen la posibilidad de ser RO porque tienes que a fuerzas hacerles una inspección con la autoridad. Entonces, esas serían las excluyentes. Lo demás, ahora sí que es una carta abierta. O sea, yo cuando me ha tocado estar hablando con clientes de esto es decirles, el gobierno mexicano no es precisamente muy apapachador con el contribuyente en términos de brindarle facilidades. Esta es una de ellas, de las poquitas que tenemos. Úsala. Claro, ¿no? Sí, aparte si todo se circunscribe a un tema de falta de confianza y demás, oye, analiza si se justifica irte a un taller con tu proveedor. Claro. Y decirle, vamos a trabajar juntos para optimizar. Oye, te pago X, ahí sacas números, ¿no? Haces una proyección. ¿Cuánto me estoy ahorrando en tiempo? Y luego el tiempo trae otros ahorros. Sí. ¿Cuánto me estoy ahorrando en lana? ¿Sabes qué? Vamos a trabajar juntos, vamos a hacerlo tú y yo. Sí, analízalas. A lo mejor ha habido empresas que hasta le hacen la etiqueta y se la mandan al proveedor, pégale esta. O sea, sí, el costo-beneficio siempre da positivo. Y yo creo que la confianza se genera, Rolando. O sea, no. Tú no puedes agarrar y esperar que solo a través de una distancia tan grande como hay entre México y otros países, de manera remota, con los proveedores vas a lograr que hagan cosas que tienes que tener esa cercanía que dices tú. Sí. Pero las empresas a veces no quieren invertir en eso, que para mí es una inversión bien entendida. Claro. Y entonces prefieren vivir permanentemente con ese dolor de muelas que es revísame la carga todo. Ahora, lo que sí yo no entendería, por ejemplo, es que empresas transnacionales que tienen aquí en México, ¿no? Oficinas corporativas y en Europa otras. Oye, manda a tus brothers de Europa, claro, tus compañeritos, cabrón, a que te tamaleen todo esto y levantas el teléfono y dices... Se armó. Digo, es complicado. Yo sé que uno lo quiere poner de manera sencillita. Claro, pero es creérsela otra vez. Exactamente. Tú lo estás pagando. O sea, las ventas intercompañía, vaya, se me hace un disparo en el pie no tener. Sí. O sea, oye, si te vende Rolando Reyes de Bremont, Europa, Rolando Reyes de Bremont, México, y no confías en y tú eres el CEO, oye, espérame, ponte de acuerdo, mijo. Sí. Me estás costando dinero. Sí. Un poco así. Pues muy bien, está interesante el tema. Pues creo que se cumple, ¿no? Lo que queríamos platicar y transmitir. Sí, ojalá que se haya transmitido bien. Aquí el chiste es pues generar interacción, dudas al respecto, pues pueden buscar a la empresa. Y nada más, por último, nada más comentar que igual vale la pena, ya sé que es comercial y a nadie le gustan los comerciales, pero es la verdad. O sea, nosotros, yo te decía, somos promotores de DRO, pero porque podemos desde conseguirse al cliente la autorización. Sí. O sea, yo te agarro de pañales y te llevo a la DRO. De acuerdo. Te enseño todo el paso a paso, a través del área legal, de CROM legal. Sí. Muy bien, Gerard. Pues gracias. No, de nada. Ya está. Ánimo.